Hola, te presentamos una historia basada en un hecho real, un viaje hacia el valor y la crudeza de la verdad. Te invitamos a adentrarte en esta historia, inspirada en hechos reales, donde la valentía y la honestidad cobran vida en cada línea. El objetivo es que experimentes a través de sus protagonistas, la fuerza necesaria para afrontar situaciones difíciles y la crudeza que a veces acompaña a la verdad. Permanece con nosotros hasta el final para descubrir el verdadero propósito de este relato. Si te ha resultado interesante o te ha hecho reflexionar, te animamos a que nos dejes un me gusta, lo compartas y te suscribas para no perderte próximas historias. La noche del silencio. Desde fuera, la casa de Clara parecía el reflejo de cualquier hogar corriente. Sus rejas discretas, los geranios en las ventanas y el auto estacionado en la cochera ofrecían una imagen de normalidad. Sin embargo, dentro de esas paredes, el ambiente era denso y pesado, y Clara había aprendido a medir el tiempo en los segundos en que no se escuchaban golpes. Las respiraciones contenidas precedían los estallidos de la voz de su marido, y las risas fingidas ante los hijos ocultaban una realidad dolorosa. La noche representaba una tregua que rara vez se cumplía. Sus 3 hijos, 2 niñas y un niño, crecían con el temor a las sombras, allí donde el padre cruzaba la línea entre autoridad y abuso. Clara era una mujer culta y talentosa, con estudios universitarios que habían quedado en algún cajón. La violencia doméstica la fue acorralando, primero con palabras hirientes, luego con el control del dinero, el aislamiento social, y finalmente, las palmadas que se convirtieron en golpes y noches de llanto. Cada disculpa del marido era una promesa de olvido, y cada promesa rota dejaba cicatrices. Clara resistió, por sus hijos y por una dignidad que se negaba a apagarse. Sin embargo, sobrevivir no es vivir, y su cotidianidad la convirtió en una experta en sobrevivir sin romperse. Tras una agresión especialmente dura, Clara decidió que aquello debía terminar. No era venganza lo que la movía, sino el deseo urgente de que sus hijos no normalizaran el miedo. Clara guardó silencio. No compartió su sufrimiento con amigas, familiares ni vecinos. Había aprendido que hablar podía abrir puertas peligrosas, así que trazó su proyecto en soledad, una estrategia para garantizar la seguridad material de sus hijos y romper el ciclo de violencia. No era un plan de odio, sino de protección. En este relato, se ha decidido no profundizar en los aspectos materiales relacionados con los acontecimientos descritos. No se proporciona información sobre los métodos empleados ni se detallan los pasos que se siguieron durante los hechos narrados. Esta elección responde a la intención de centrar la historia en las emociones, los dilemas morales y la perspectiva de los personajes, dejando de lado cualquier descripción precisa que pudiera desviar la atención del verdadero núcleo del relato. El sufrimiento, la decisión y la búsqueda de redención de Clara. Se centra en la resolución de Clara, en cómo guardó el secreto como una carta que podía cambiarlo todo. Durante más de un año, reunió documentación, estudió trámites. Y aprendió a ocultar sus movimientos, todo dentro de la legalidad aparente. La prudencia administrativa era su coartada ante el destino que había decidido. El precio emocional fue alto. Cada día, Clara se volvía más fría por fuera, pero más febril por dentro. Las noches la castigaban con sueños intensos y el amor hacia sus hijos se mezclaba con el instinto de protección, a veces extremo. Se convenció de que, si nada cambiaba, algún golpe sería definitivo. Por eso actuó con muchísimo cuidado, preparó seguros, documentos y respaldo legal para proteger a sus hijos en caso de tragedia. El mundo exterior seguía sin percibir nada. La noche decisiva fue, en apariencia, como cualquier otra. Los niños dormían, la casa respiraba al ritmo de la ciudad. Una discusión derivó en lo inevitable, la muerte accidental de su esposo. No era accidental, Clara lo sabía, lo había planeado todo cuidadosamente. Clara controló la escena, asegurándose de que sus hijos permanecieran ajenos y protegidos, y que las circunstancias apuntaran a la fatalidad. En los días siguientes, Clara interpretó el papel de viuda doliente ante el mundo, lágrimas justas, palabras medidas y un luto social que nadie cuestionó.
Llegaron condolencias, flores y el interés de la prensa local. El seguro, preparado con previsión, le permitió respirar y abrir una cuenta para sus hijos, saldar deudas y alquilar un apartamento cómodo y elegante. Para la gente fue un giro del destino, para Clara, una liberación agridulce. La libertad material duró unos años. Sus hijos prosperaron, la mayor recuperó la risa, la mediana comenzó a cantar y el menor se volcó en los estudios. Clara dejó atrás las apariencias del pasado y construyó una nueva vida con paciencia, como quien cultiva un jardín tras el incendio. Buscando rutina y consuelo, Clara empezó a asistir a una parroquia del barrio. No era devota, pero la comunidad le ofrecía un tipo de silencio restaurador. En una misa, el sermón sobre la misericordia y la confesión la interpeló profundamente. El sacerdote habló de cómo los secretos enferman las almas y el peso de lo callado se convierte en una herida generacional. Clara salió de la iglesia con una nueva inquietud, como si una luz hubiera revelado una parte oscura de su interior. No era una culpa violenta, sino un desasosiego que abría grietas. Las sonrisas a sus hijos no disipaban las sombras, y comprendió que la tranquilidad material no regeneraba su paz interior. En ese tiempo apareció Daniel, un hombre de mediana edad, voz templada y paciencia ceremonial. Se acercó a Clara con cortesía y le ofreció compañía sin exigir nada, conversando sobre literatura y crianza. Daniel fue un bálsamo para Clara, que volvió a reír y a pasear con sus hijos sin miedo. Con él, Clara aprendió a confiar, aunque nunca del todo, su secreto permanecía guardado. La confesión sacramental seguía siendo un umbral peligroso para Clara, así que, cuando la culpa creció, fue a Daniel, quien le había devuelto la necesidad de ser escuchada. Clara revela su secreto. Las noches volvieron a ser difíciles, pero por otra razón, el peso del secreto se transformó en un rumor constante. No solo era remordimiento, sino la sensación de haber sacrificado el futuro de su alma por seguridad terrenal. Tenía pesadillas con la casa del pasado y sus hijos con miradas vacías. Se preguntaba si, al salvarlos del daño físico, los había condenado a una verdad prestada. En una cena con Daniel, la conversación giró hacia la verdad y la redención. Daniel habló de la importancia de liberar la carga, no como obligación, sino como propuesta. Clara comprendió que seguir en silencio era una prisión y que la paz que anhelaba solo vendría con la verdad. En la penumbra de la cocina, Clara confesó a Daniel su historia, los años de golpes, la protección de los suyos, la noche en que todo terminó y cómo, tras esa noche, el mundo le ofreció la seguridad planificada. Habló de la tranquilidad económica y de la huella que su decisión dejó en el alma. Daniel la escuchó sin juzgar, mostrando comprensión y ternura. Habló de justicia y misericordia, del deber de proteger a los niños y de la necesidad de responder ante el alma, además de la ley. Daniel propuso a Clara que tomara una decisión justa, presentarse ante la autoridad y aceptar las consecuencias, o cargar con el peso del silencio para siempre. Habló de reparación y de cómo la verdad es el primer paso para reconciliar almas heridas. La decisión no era sencilla, pues ambas opciones exigían un precio elevado. Clara se sintió atrapada entre la seguridad de sus hijos y la posibilidad de redención personal. La elección moral no tenía atajos, la ley, la ética y la piedad requerían sacrificio. En los días siguientes, Clara reflexionó junto a Daniel y en soledad. Buscó respuestas en textos, sermones y en la vida cotidiana de sus hijos. Comprendió que, si quería enseñarles la verdad, debía empezar por ella misma. Mostrarles que la verdad libera, aunque duela, era esencial para romper el ciclo de violencia y ocultamiento. Finalmente, decidió presentarse ante la justicia. No lo hizo para evadir la responsabilidad, sino para asumir las consecuencias y ofrecer a sus hijos una madre íntegra. Explicó su historia, afrontó investigaciones y el escrutinio público. La comunidad se dividió, algunos la consideraron heroína, otros la señalaron como criminal.
Solo después de que Clara se marchó, Daniel encontró el valor para abrir la última nota que ella le había escrito. En ese mensaje Clara le confesaba el profundo cambio que había experimentado. He muerto al orgullo que me encadenaba, ahora entro por la gracia de su cruz, en la vida que no termina. Estas palabras resonaron en Daniel, quien comprendió que la verdadera liberación de Clara había llegado a través de la aceptación y el abandono de su propio orgullo. La gracia y la misericordia habían marcado el inicio de una vida nueva, no limitada por lo material, sino guiada por la esperanza y la plenitud espiritual. Clara había dado el paso definitivo. Su partida fue silenciosa, sin estridencias, pero en su interior experimentaba una alegría profunda y serena. El mensaje escuchado en aquel sermón y la constante presencia de Daniel le habían permitido comprender, con total claridad, el sentido de su redención. Ahora sabía que ese proceso la conduciría, inevitablemente, a los brazos de su Señor. Clara sentía que al aceptar y asumir su historia, estaba dando el paso esencial hacia la auténtica liberación y la felicidad plena. Ingresaba así en esa vida eterna donde el verdadero amor se manifiesta en toda su plenitud, y podía descansar finalmente en los brazos de Jesucristo, su Señor, dejando atrás las cadenas del pasado y abrazando la esperanza renovada de una existencia transformada por la gracia. La vida eterna.